para los que nos visitan por primera vez en este primer trimestre del año, en este tiempo de escuela dominical, estamos estudiando el capítulo 26 de nuestra confesión de fe, el capítulo que tiene que ver con la iglesia. Nosotros, como ya hemos explicado antes, somos una iglesia confesional, es decir, somos una iglesia que se ha adherido a una confesión de fe histórica, y en nuestro caso nos hemos adherido a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta confesión es para nosotros la interpretación más consistente con las Escrituras. Es por eso que nosotros la hemos adoptado, porque si hay algo que el Señor nos pide a nosotros los creyentes es ser consistentes con la Escritura. Y nosotros hemos encontrado esa confesión de fe como lo más consistente que existe. Entonces nos hemos adherido a esta confesión. Si usted que nos visita no tiene una confesión, puede buscar al hermano Franklin que está allá al fondo y él le va a regalar una de parte de nosotros, la iglesia. Entonces, para que usted pueda seguir con nosotros este estudio y pueda también estudiar qué es lo que nosotros creemos de diversas doctrinas que hay aquí en la confesión de fe. Entonces, hoy vamos a seguir con el estudio de una clase que hemos llamado la iglesia que confesamos. Y la semana pasada dimos una introducción al tema, vimos la importancia de estudiar la eclesiología, la doctrina de la iglesia como tal. Nuestros tiempos son tiempos bastante peligrosos en donde andan muchos cristianos que han sido, por así decirlo, tomados por el mundo, y ellos han adoptado esa cosmovisión, ese entendimiento del mundo, de la vida, y la han adaptado a su vida cristiana. Y ha sido desastroso para las vidas de muchos. Entonces, la importancia es que para el Señor la doctrina de la iglesia es de suma importancia. Y como vamos a ver el día de hoy, la eclesiología era también de suma importancia para los bautistas particulares del siglo XVII, que fueron los que editaron esta confesión de fe. Entonces es una doctrina sumamente importante. Pero para poder entender nosotros lo que nosotros tenemos en el capítulo 26, es muy importante y necesario que nosotros entendamos cuál era el contexto histórico en el cual se escribió este capítulo. Esta doctrina de la iglesia, esta eclesiología de los bautistas particulares no surgió espontáneamente, sino que surgió de todo un entendimiento histórico de la iglesia. Y por eso es muy importante para nosotros que entendamos cuál fue el contexto histórico en el que se escribió este capítulo. Para los bautistas particulares del siglo XVII, como les decía, la eclesiología significaba quizás la parte más importante de su confesión. El capítulo 26 era para los bautistas particulares quizás la parte más importante de su confesión de fe. De hecho, la eclesiología fue la fuerza detrás de todo el movimiento bautista en Inglaterra. Es por eso que el capítulo 26 es el más distintivo de todos los capítulos. Ustedes recuerdan, y quizás los que no saben, nuestra confesión de fe es una adición, es decir, los bautistas particulares del siglo XVII tomaron la confesión de fe de Westminster, de los presbiterianos, y la declaración de Saboya, que era la confesión de fe de los congregacionalistas, y las usaron para editar esta confesión de fe. Pero si hay un capítulo que distingue a los bautistas particulares, es el capítulo 26. Ustedes estudian y la comparan con la confesión de fe de Westminster, que solamente tiene 6 párrafos, la nuestra tiene 15. Entonces, era esta teología, esta doctrina, lo que motivó a los bautistas particulares y a todo su movimiento. Sería el capítulo entonces que definiría toda su teología y les proveería a ellos su identidad. Por eso es que los llamaron bautistas, por este entendimiento de la iglesia. Como escribió el doctor James Renihan, de los bautistas particulares, ellos, los bautistas particulares, creían que habían llevado los principios de la reforma a su legítima conclusión.
La recuperación del Evangelio y de todas las verdades relacionadas fue finalizada en ordenar la iglesia de acuerdo con el patrón escritural. En este sentido, ellos estaban conscientes de ser más reformados que las iglesias reformadas paidobautistas, es decir, que los presbiterianos y los congregacionalistas. Para los bautistas particulares, toda esa doctrina reformada, ellos la habían tomado yendo a las Escrituras y la habían llevado a su legítima conclusión, a una iglesia de creyentes. Sin embargo, como les dije, esta eclesiología de los bautistas particulares no emergió súbitamente, sino que fue establecida paso a paso, mientras muchos de los pastores que se habían separado de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra, volvían a las Escrituras para volver a encontrar ahí la verdad de Dios con respecto a esta doctrina. Y ellos habían hecho eso, ¿por qué? Porque la doctrina de la iglesia se había corrompido muchos años atrás. Entonces era importante para todos estos separatistas, puritanos que se habían separado de la iglesia anglicana, volver a las Escrituras y decir qué es lo que Dios dice acerca de la iglesia. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, esa doctrina se había corrompido años antes. En los primeros 4 siglos, por ejemplo, de la iglesia, la lucha de la iglesia contra las herejías que se iban levantando llevó a que la iglesia fuera considerada simplemente como una institución externa. Poco a poco, esa lucha contra las herejías hizo que la iglesia tuviera que enfatizar esa institución como algo meramente externo. La iglesia era vista como la communio sanctorum, como la comunidad de los santos. Sin embargo, por esa lucha con las herejías, el énfasis se puso más sobre la organización como algo externo y se acentuó sobre todas las cosas equivocadamente a los obispos en la doctrina de la iglesia. Como dijo Berkov, se buscó cada vez más en su organización visible y externa. La iglesia era algo externo nada más. Fue así como entonces se fue enfatizando poco a poco, conforme pasaron los siglos, su organización jerárquica. Poco a poco la importancia de los obispos era cada vez más y mayor en lo que era la esencia de la iglesia. Poco a poco la doctrina del papado también se fue desarrollando hasta llegar a ser él prácticamente un rey absoluto. La iglesia, conforme pasaron los siglos, fue dividida en la ecclesia docens y la ecclesia audiens. La iglesia que enseña y gobierna y la iglesia que es enseñada. Los obispos y todo lo demás. Así era como era poco a poco en la Edad Media fue dividida la iglesia. La iglesia, los que gobiernan, los obispos que gobiernan y enseñan y los que son enseñados. Donde había un obispo, decían ellos, ahí está la iglesia. Hubieran o no otros creyentes. ¿Por qué? Porque para la Edad Media la iglesia eran los obispos. Era la iglesia docens, la que enseñaba, el gobierno, la jerarquía de obispos era la iglesia. Fueron los reformadores, como veremos más adelante y con mayor detalle en nuestro estudio, los que rompieron con ese concepto medieval de la iglesia. Martín Lutero, por ejemplo, consideró y volvió a ver a la iglesia como una comunidad de los santos. Aquellos que están unidos por la fe al Señor Jesucristo. La esencia de la iglesia, decía el reformador, no estaba en su organización externa, sino en lo espiritual. Esa era la esencia de la iglesia. No era lo externo, era lo espiritual. Además, Lutero recuperó los 2 aspectos de la iglesia. La iglesia invisible y la iglesia visible, aspectos que se habían perdido en la Edad Media con la iglesia católica romana. Fue Lutero quien recuperó esos 2 aspectos que vamos a ver son enseñados en las Escrituras. La iglesia invisible y la iglesia visible. Y Lutero le dio prioridad, como el resto de los reformadores, a la iglesia invisible. Contrario
a lo que había hecho la Iglesia Católica Romana, que le había dado prioridad ¿a qué? A la iglesia visible. Como veremos al final, el día de hoy, la Iglesia Católica decía que era la iglesia visible la que daba origen a la iglesia invisible. Entonces, la prioridad la tenía la iglesia externa, aquí en la tierra, no la iglesia invisible. Para los 1640, en el siglo XVII, habiendo acusado al rey Carlos I de fallar en proteger a Inglaterra de la invasión papal del catolicismo romano y temiendo un regreso de Inglaterra al catolicismo romano, el parlamento entró en una guerra con el rey. Y lo que mantuvo firme al parlamento inglés fue el acuerdo de que sería una iglesia ordenada, lo único que podía delimitar la ortodoxia. Para el parlamento inglés, ellos decían, si nosotros queremos mantener la ortodoxia que nosotros tenemos como reformados, luchar contra el arminianismo, contra el catolicismo romano, lo más importante es entender y forjar una confesión que nos mantenga una iglesia ordenada por las Escrituras. Eso es lo que ellos quisieron hacer. Fue así como entonces el parlamento convocó a cientos de pastores distinguidos, reformados de Inglaterra, con el propósito de identificar el poder de la iglesia. ¿Dónde está el poder de la iglesia? Por eso fue que los convocaron. Fue esa asamblea de teólogos la que deliberó y confeccionó en 1646 lo que nosotros conocemos hoy como la Confesión de Fe de Westminster. Una confesión que expresaba finalmente el entendimiento presbiteriano de la iglesia, en donde para ellos la iglesia estaba constituida por los creyentes y sus hijos. Y era un entendimiento más bien de una iglesia estatal, es decir, una iglesia del Estado. Sin embargo, esa confesión no reflejaba el espíritu de todos los teólogos que estaban reunidos ahí. Estuvieron reunidos en Westminster por 3 años. En esa misma asamblea habían teólogos con otro entendimiento, teólogos congregacionalistas como Jeremiah Burroughs, ustedes pueden buscar libros de él, Thomas Goodwin, pastores que fueron, teólogos que fueron muy influenciantes para los bautistas particulares, especialmente en su entendimiento de la iglesia. Y hombres que dejaron plasmado en 1658 su confesión de fe y su doctrina de la iglesia en la Declaración de Fe de Saboya, en 1658, que era la confesión de fe de los congregacionalistas. Y fue de ellos, no de Westminster, específicamente de la forma de gobierno de Saboya, porque los congregacionalistas no solo redactaron su confesión de fe, sino que también desarrollaron la forma de gobierno de la iglesia. Dos documentos que iban juntos. Fue de la forma de gobierno de la iglesia que los bautistas particulares, especialmente de los capítulos 4 al 15, tomaron su eclesiología y la dejaron plasmada en el capítulo 26. Poco después de los 1640, en el año 1677, que fue cuando se editó nuestra confesión de fe, fue un tiempo de terrible persecución para todos los separatistas. Esa fue una de las razones por las cuales quizás nuestra confesión no fue adoptada antes, sino que fue adoptada por más de 100 iglesias en Inglaterra en 1688, porque ese fue un tiempo de paz y tolerancia para el resto de los pastores en Inglaterra. Pero por un lado, las similitudes entre los congregacionalistas y los bautistas particulares eran intencionales. O sea, los bautistas particulares fueron a esa forma de gobierno de Saboya, de los congregacionalistas, de su entendimiento de la iglesia, y tomaron mucho de ellos. Y eso fue intencional. Ellos querían identificarse con ellos y decir, nosotros también tenemos ese entendimiento como ustedes. Es un entendimiento reformado. Como escribió Renihan, en el siglo XVII la doctrina bautista de la iglesia guardó una cercana familiaridad con la de los independientes, los congregacionalistas. Sin embargo,
como vamos a ver más adelante, habían diferencias muy significativas. ¿Por qué? Porque los congregacionalistas siguen manteniendo esa idea. Ellos no fueron más allá todavía con su doctrina de la iglesia. Y ellos siguieron manteniendo que la iglesia estaba constituida por los creyentes y por sus hijos. Algo que los bautistas particulares rechazaron. Pero ¿qué fue entonces lo que confesaron los bautistas particulares? Habiendo visto muy rápidamente un contexto histórico para entender de dónde surgió este capítulo, ¿qué fue lo que ellos confesaron? En el capítulo 26 de nuestra confesión lo podemos dividir en dos partes. Los primeros 4 párrafos en la doctrina de la Iglesia Universal y el párrafo 5 al 15, la doctrina de la iglesia local o de la iglesia visible. Y esta división está ahí no porque los bautistas particulares estuvieran identificando dos entidades distintas, la iglesia invisible y la iglesia visible, no. Como fue entendido por los reformadores, como fue entendido por los siglos por la iglesia y como lo entendieron los bautistas particulares, no se trataba de dos iglesias distintas, la invisible y la visible, la universal y la local. Se trataba de dos aspectos de una misma cosa, dos aspectos de la misma iglesia. Como dijo James Bannerman, un teólogo presbiteriano del siglo XIX, nosotros no afirmamos que Cristo fundó dos iglesias en la tierra, sino solamente una iglesia que debe ser vista bajo dos aspectos distintos: universal, invisible, local, visible. Y uno de esos aspectos era la iglesia universal, que es lo que vamos a estar enfatizando en las próximas semanas. Pero ¿qué dijeron los bautistas particulares con respecto a la iglesia universal? Bueno, entonces leamos el párrafo 1 del capítulo 26. Dice: la iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. De nuevo, siempre debemos estar viendo cómo ellos están prácticamente citando las escrituras en lo que confiesan. Es muy importante. Para los bautistas particulares, entonces, las escrituras enseñaban claramente la realidad de una iglesia universal existente en el mundo. Para ellos esta iglesia era, como afirmó el autor de los Hebreos, y como ellos lo usan como prueba en la confesión, esta iglesia universal era la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos 12:23. Eso es lo que esta iglesia universal representaba, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esa fue la iglesia que Cristo fundó, la iglesia universal, la cual Él edificaría, como ya veremos en un momento, la cual Él haría prevalecer hasta el final. Fue además la iglesia que Cristo amó y por la que Él se entregó a sí mismo. Entonces veamos en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, ustedes recuerdan la semana pasada yo les dije que ese término eclesía se usaba como en 109 ocasiones en el Nuevo Testamento, 114 veces, perdón, en el Nuevo Testamento, 5 de las cuales se usan para referirse a la iglesia universal. Bueno, Mateo 16 es una de esas ocasiones. En Mateo 16, después de que el Señor le pide a sus apóstoles que digan ellos quién es Él, que confiesen ellos la verdad acerca de Él, Jesús le dice en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Cristo. ¿Cuál iglesia? La iglesia universal. Cristo no está diciendo yo fundé la iglesia en Jerusalén nada más, no, Él fundó su iglesia, la iglesia universal. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia que el Señor fundó, la iglesia universal. En Efesios capítulo 5,
Efesios capítulo 5, hablando Pablo acerca del matrimonio y del misterio que es el matrimonio. Pablo dice en el versículo 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿A cuál iglesia? La iglesia en Éfeso, nada más. No, a la iglesia universal, a toda su iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la iglesia universal, la iglesia que Cristo fundó. Colosenses capítulo 3. Hablando de esa iglesia, dice, donde no hay griego, Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni necita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esta es la representación de la iglesia universal, donde no hay distinción entre los creyentes. Apocalipsis 5:9, texto que vamos a volver a leer más adelante. Apocalipsis 5:9. Esta es la visión del apóstol Juan, su visión del cielo y del trono y del cordero que estaba ahí. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Estaba hablando Juan únicamente acerca de las 7 iglesias en Asia Menor. Juan estaba hablando de la iglesia universal. Cristo se dio a sí mismo para redimir a su iglesia, que estaba compuesta de personas de ¿qué? De toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y a todos ellos, Él los hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Para la Iglesia Católica Romana, recordemos que esta es parte de la polémica de los bautistas particulares, era refutar esa doctrina anglicana y esa doctrina católico romana. Para la Iglesia Católica Romana, este era un título, la Iglesia Universal o católica, eso es lo que significa católica, universal, que está en todo lado. La Iglesia Católica Romana es el título que solo ella tiene derecho a usar. Solo ella es católica, porque solo ella está en todo el mundo. Eso es lo que dicen los católicos romanos. Ella es, según su teología, la única iglesia verdaderamente católica al estar esparcida sobre toda la tierra, dicen ellos. Sin embargo, ese título lo aplican básicamente a la iglesia como una organización visible. Es una diferencia con los bautistas particulares y con los reformados. Ellos agarran ese título de católica y lo aplican a su organización visible. Y más particularmente a la iglesia representativa, o lo que podemos decir es la jerarquía de obispos. ¿Por dónde están los obispos según ellos? Por todo el mundo. Entonces la iglesia es católica por eso, porque tenemos obispos por todo el mundo. Porque de nuevo, para ellos, esos son los que constituyen la iglesia. Ellos son, según la teología católica romana, la iglesia universal, la distribuidora de las bendiciones de salvación. Para los bautistas particulares, así como para los reformadores antes que ellos, ese concepto católico romano era un gravísimo error. No solo decir que la iglesia universal era la iglesia visible, sino que la iglesia universal era básicamente los obispos. Para ellos era un error gravísimo. Para ellos, para los bautistas particulares, la iglesia universal o católica no está confinada a un lugar o a un pueblo en particular. ¿En dónde se dio eso? En el Antiguo Testamento. ¿Cierto?
Antiguo Testamento había una iglesia de Dios que estaba confinada a un lugar y a una nación, con ordenanzas externas confinadas a un linaje, por ejemplo, el sacerdocio, Aarón. Pero una vez que Cristo vino, eso se acabó. Eso se acabó. La iglesia universal no consiste en algo meramente externo, ni corresponde mucho menos a los obispos de Cristo, sino como escribió Bannerman, ya no hay un centro local para el servicio religioso del pueblo de Cristo. No hay un lugar santo al que deban asistir personalmente para su adoración. Donde quiera en la tierra que haya un adorador verdadero, ahí hay un verdadero templo de Jehová. Y ahí Él puede ser adorado en espíritu y verdad. No hay más un sacerdocio nacional limitado a un linaje. Hay un sacerdote para todos. ¿Qué decían los católicos romanos? No, ahí tenemos muchos sacerdotes. Ahí está la iglesia. No, ¿qué dicen los reformados? Hay un solo sacerdote para todos. Quien tomó carne, no solo de judíos, sino de hombre, y cuya sangre es similar a aquella que fluye en las venas de toda la raza humana. Ya no hay una membresía nacional en la iglesia de Cristo, pero en la comunión de la fe y del Espíritu, todos, de cualquier tribu o lengua o nación, son uno con Cristo y uno con cada uno. Esa es la iglesia universal. Esparcidos todos los que son de Cristo por todo el mundo. Y donde haya uno de esos creyentes verdaderos, ahí está la iglesia universal. Y esa iglesia universal o católica es primeramente, como afirma el párrafo 1, invisible. Invisible porque su esencia, como dijo Berkhoff, es espiritual. Por eso es invisible. ¿Por qué? Porque es espiritual. Está compuesta de creyentes. Y esa esencia no puede ser discernida por el ojo físico. ¿Quién de nosotros puede realmente ver el corazón de una persona y decir, ese es un verdadero creyente? Ninguno. También es invisible porque es imposible determinar infaliblemente quiénes pertenecen a la iglesia universal y quiénes no. Cuando veamos la iglesia local, veremos que la iglesia local está compuesta de creyentes y de incrédulos. No porque la iglesia así lo quiera, porque la iglesia, como lo afirmamos nosotros, está compuesta exclusivamente de creyentes. Pero la iglesia visible, por la falibilidad del hombre, está compuesta de creyentes y de incrédulos. Nosotros no podemos saber quiénes son verdaderos y quiénes no. Podemos ver una fe aparente en acción, pero esa fe puede ser falsa. Puede estarnos engañando. Pero en la iglesia universal eso no existe. Todos son verdaderos creyentes, como veremos. La iglesia universal, esa esencia espiritual de la iglesia universal es algo que solamente Dios puede saber. Como le dijo Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Solo Él los conoce. Solo Dios sabe, como veremos más adelante, a quién Él eligió en la eternidad. Y a quién le entregó Él a Cristo para que Él viniera y muriera por ellos. Y a quienes el Espíritu Santo llamó eficazmente. Solamente Dios sabe. Nosotros no podemos saber. Por eso es que esta iglesia universal o católica, recuerden ese es el mismo término, es invisible. Porque es visible únicamente para Dios, no para los hombres. Hay, como afirma este párrafo, una obra interna del Espíritu y de la gracia de Dios que solamente Dios conoce y que es invisible para nosotros los hombres. ¿Recuerdan cuando estudiamos Juan 3 con el pastor Eric? Vayamos a Juan capítulo 3. Hay una obra invisible que nosotros no vemos, que solo Dios sabe, y que es hecha en aquellos que Él eligió en la eternidad, y nosotros no podemos ver. En Juan capítulo 3, recuerden, es Nicodemo llegando a Jesús para hacerle una pregunta.
Muy probablemente la pregunta que Nicodemo trae es acerca de qué necesita él para ser salvo. Jesús deja, no me preguntes tonterías, yo sé lo que viene a hacer y de una vez le contesta su pregunta. Juan 3, versículo 8, dice Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros vemos los efectos del Espíritu en las personas, pero realmente no vemos, no podemos ver esa obra del Espíritu infaliblemente. Lo podemos ver, como les digo, podemos ver una fe en acción, una supuesta fe en acción, pero no podemos determinar con infalibilidad que esa fe sea verdadera. Solo Dios puede hacer esto. Por eso es que esta iglesia es invisible, porque está compuesta únicamente de verdaderos creyentes a los cuales Dios solamente Dios conoce infaliblemente. Y no solo la forma de la iglesia universal es invisible, sino que también sus miembros son invisibles. ¿Por qué? Porque de nuevo el llamado de cada uno de los miembros de la iglesia universal es interno, es espiritual. Por eso se confiesa que es invisible. Además, para los bautistas particulares era evidente que esta iglesia universal estaba compuesta, dice, del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo su cabeza. Según la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Universal está conformada no solo por todos aquellos que se sujeten a la autoridad del Papa, que son todos los católicos romanos. A los católicos romanos, la Iglesia Universal no está compuesta únicamente de los que se sujetan a la autoridad papal, sino también, como dice su catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica Romana, por los ortodoxos, por la Iglesia ortodoxa, que comparten con ellos, según ellos, el bautismo, por los judíos, porque son, dice su catecismo, el pueblo de Dios de la antigua alianza, por los musulmanes, dice su catecismo, porque como dice, profesan tener la fe de Abraham y adoran con Dios, con nosotros al Dios único y misericordioso. Además, ellos incluyen dentro de la Iglesia Universal a todos aquellos de otras religiones no cristianas, porque dicen ellos, la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido. Eso es la Iglesia Universal para los católicos romanos. E incluye también a aquellos que ignoran el Evangelio sin culpa propia. El Padre, afirma el catolicismo romano, quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. Esa es la doctrina con la cual, o contra la cual reaccionaron los bautistas particulares. Esto es, como dijo Robert Raymond, un evangelismo mundial redefinido. Todos son creyentes, todos son parte de la iglesia de Cristo entonces. ¿Para qué viene usted a evangelizar? Los musulmanes son parte de la iglesia. Hasta los que rechazan el evangelio sin culpa propia, según ellos, son parte de la iglesia de Cristo. Entonces, ¿para qué la gran comisión? Para los bautistas particulares y los reformadores, esto era una gran mentira. La Iglesia Universal, según la confesión, consiste exclusivamente de verdaderos creyentes. Eso es la Iglesia Universal. Aquellos, como dijo Bannerman, con quienes fue hecho el pacto de gracia y a quienes pertenecen las promesas y los privilegios. Esta iglesia que Cristo fundó. Esta es la iglesia que está desposada con Cristo. Son los miembros de esta iglesia los que están unidos cada uno salvíficamente a Cristo por la fe. Solo ellos.
Todos estos miembros de la iglesia universal fueron, son o serán en el momento en que Dios lo haya determinado verdaderos discípulos de Cristo por causa de su elección. Dios los eligió en la eternidad para ser parte del pueblo de Cristo, de la iglesia, de su cuerpo. Unos ya han muerto, otros estamos presentes el día de hoy y aún faltan otros por nacer, por vivir y por ser alcanzados por el evangelio del Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo y ser convertidos y atraídos a Cristo por la fe y unidos a Él dentro de la iglesia universal. Es a ella, la iglesia universal, a la que le pertenecen todos los hombres que fueron elegidos por Dios en la eternidad para ser salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Desde la fundación del mundo hasta que Cristo regrese. Por eso dice nuestra confesión, está compuesta de qué? De los que son, los que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Porque aún faltan. Aún faltan. Leímos en Apocalipsis 17:14 el año pasado cuando estudiábamos Apocalipsis 17. ¿Quiénes son los que se pararán con Cristo al final? ¿Cómo se les llama? Los llamados, elegidos y fieles. Esos son. Llamados, elegidos y fieles. Ahora, nuestra confesión en el párrafo 1 no da más detalle de estos elegidos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no va más allá y empieza a decirnos a nosotros quiénes son estos elegidos? ¿Por qué no tiene la necesidad de aquí en el capítulo 26 decirnos a nosotros quiénes son los elegidos? Bueno, porque ya he hablado de ellos. Vamos al capítulo 3. Nuestro problema es que estamos estudiando la confesión en partes, ¿verdad? Pues lo hubiéramos estudiado del 1 hasta el final, ya sabríamos quiénes son los elegidos. No tendríamos que volver a repetir quiénes son los elegidos. Capítulo 3, párrafo 3. Por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo para la alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para el avance de la gloria de su justicia. Párrafo 4. ¿Quiénes son estos elegidos que componen la iglesia universal? Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. ¿Quién conoce eso? ¿Solo Dios? ¿Cuántas iglesias excomulgan a miembros y aceptan otros? Excomulgan unos y aumentan y disminuyen, pero el número de la iglesia universal está totalmente definido. Ni uno más, ni uno menos, definido por Dios. ¿Por qué? Por su elección. Él los eligió en la eternidad. Párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura como condición o causa le moviera a ello. Hay varios pasajes que ustedes pueden consultar de estos párrafos. El capítulo 8 es otro párrafo que nos ha hablado a nosotros y que ya nosotros estudiamos con respecto a quién es este pueblo. Esta iglesia universal, párrafo 1 del capítulo 8. Agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesucristo, a su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo, para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. ¿Quién es este pueblo? Los que nos dice el capítulo 3, aquellos que fueron escogidos por Dios en la eternidad,
como lo afirman las Escrituras. Entonces, de esos está compuesto la Iglesia Universal. Nada más de verdaderos creyentes, de aquellos que fueron elegidos por Dios en la eternidad, que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que Él viniera a morir por ellos, para santificarlos, para que por la fe y por el poder del Espíritu Santo pudieran ser unidos a Él, la cabeza, como veremos más adelante. Entonces, los bautistas particulares creyeron estar recuperando la doctrina que siempre había sido creída por la iglesia. Una doctrina que en la Edad Media había sido torcida por la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿cuál es la relación de Cristo y la iglesia? ¿Cuál es la relación de Cristo y la iglesia? Ya para finalizar. Bueno, al final del párrafo 1 dice que Cristo es su cabeza y que la iglesia es su esposa, el cuerpo y la plenitud de aquel que llena todo en todos. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? En Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. Como les dijo en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza de la iglesia? ¿Qué significa que exista esa relación entre Cristo y la iglesia? Bueno, esto implica, como veremos en el párrafo 4, y no nos vamos a extender aquí en esto, que Cristo es quien dirige la iglesia. Él es su autoridad. Eso es lo que significa que Cristo es la cabeza de la iglesia. Él dirige a su iglesia. Él le dice a su iglesia cómo debe vivir, cómo debe actuar, qué es lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es quien dirige, su autoridad, su amo y su Señor. Por otro lado, la iglesia no es la cabeza. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo. Como veremos más adelante, 1 Corintios capítulo 12, la cabeza le dice a mi cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Es la cabeza la que le dice a este dedo lo que tiene que hacer. Si me pica la oreja, mi cabeza le dice a este dedo, muévase y rasque, ¿verdad? Bueno, eso es Cristo y la iglesia. La iglesia no es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y por lo tanto, la cabeza le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Y la iglesia está relacionada con el Señor, siendo la esposa, el cuerpo y la plenitud. En Apocalipsis 21, versículos 9 y 10, nada más, permítame leer, les dice, vino entonces a mí, dice Juan, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Quién es esta Jerusalén? Es la gran multitud de Apocalipsis. Son los 144,000, un número perfecto que solo Dios conoce de todos los elegidos de Dios en la eternidad. Esos son, es a esta iglesia la que Juan ve descender del cielo. ¿Para qué? Para unirse con Cristo por la eternidad. Es la esposa. Como dijo el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en Efesios 1:23, la cual es su cuerpo. Y dice, como cita al final del párrafo 1, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa no solo que la iglesia es la esposa de Cristo, aquella por la cual dio Cristo su vida para salvar, para santificar. Ella es su cuerpo, Él es su cabeza, pero ella es también la plenitud. ¿Y qué es lo que esto significa? Bueno, que ella es el lugar en donde Cristo ejerce su poder para cambiarla, para transformarla y para que ella, por medio del poder de Cristo que es ejercido en ella, pueda servir para transformar al mundo también. Eso es lo que eso significa. La victoria, dijo James Boyce, no se logra por las armas, no se logra por las marchas ni por la fuerza política. Es la victoria de vidas transformadas por medio de la iglesia que Cristo llena con su poder, el poder del Espíritu Santo.
El gobierno de Cristo se extiende a todo lo largo del mundo. Entonces, es esta iglesia universal, esta iglesia invisible, de la que surge, como veremos a partir del párrafo 5, la iglesia visible, la iglesia universal. Y todo esto va a ser muy importante para que entendamos la doctrina de la membresía de la iglesia. ¿Por qué es que debemos ser miembros? Bueno, porque si usted es miembro de la iglesia universal, usted debe ser miembro de la iglesia visible, de la iglesia local, que es la representación visible de la iglesia universal, de la iglesia invisible. Son conceptos muy importantes y que nos van a ayudar para entender la iglesia local. Ahora, la próxima semana vamos a estar estudiando los párrafos 2 y 3 de la confesión. Vamos a estar estudiando los atributos de la iglesia universal, de la iglesia invisible. Y además vamos a estar estudiando en el párrafo 3 la permanencia de la iglesia por los siglos. Entonces, si pueden, estudien esos párrafos, los versículos, y nos vemos la próxima semana. Si tienen dudas, por favor, busquen a los pastores.